Yo creo que el acuerdo de las solidarias y es un acuerdo muy especial. Hemos firmado convenios con muchas ONGs para el transporte de personal sanitario, para el traslado de enfermos, la ayuda humanitaria de todo tipo. Pero yo creo que vosotros podéis hacer una labor fantástica, y es la de difundir la realidad de los países en vía de desarrollo y conflicto. Una información censurada, en primer lugar, por los propios gobiernos de esos países, ¿no? Pero formando parte del equipo de Alas Solidarias, como os he hablado antes, podéis hacer un trabajo de campo importante, ¿no? Para que llegue a todo el mundo lo que realmente está pasando en estos países. Naciones Unidas dona millones de euros a estos países destinados a la población base para facilitar el trabajo de las organizaciones no gubernamentales, y este dinero nunca llega a la población base, y esto hay que difundirlo, y esto hay que transmitirlo y ver cómo realmente, con qué medios, en qué condiciones tan precarias trabajan los cooperantes de muchísimas ONGs. A consecuencia de que este dinero nunca llega a la población base. Sí, porque además las organizaciones no gubernamentales inciden muchísimo en lo que son sus estrategias, en lo que son sus líneas, en lo que son especialmente sus acciones específicas, pero es tanto el esfuerzo y también la dedicación que tienen a su acción concreta que la comunicación como que queda en un segundo plano, y para conseguir efectivamente alguna reconducción de políticas de gobiernos, o también para conseguir compromiso de la sociedad y mayor ratio de solidaridad, no hay nada mejor que acompañarnos en este tipo de acciones, tanto una de comunicación como la vuestra, que es una acción de ayuda humanitaria y emergencia, que resulta muy interesante. Entonces, Agares opone esos medios, esos instrumentos, esos puentes entre vuestra acción y la sociedad, que es un poco el fin último para que esto siga y continúe, tenga una garantía de continuidad, que pueda haber un proyecto y otro proyecto y una suma de proyectos, y al final podamos hacer acciones en principio modestas, y después que sean acciones más ambiciosas. Es más, nosotros que ponemos alas a los proyectos de otras ONGs, pues integráis muy bien en los proyectos, ¿no? Es decir, la cantidad de zonas en conflicto, en desarrollo, la cantidad de demanda, de peticiones de ayuda de muchísimas ONGs que se encuentran prácticamente atadas, ¿no? Por no tener transporte. Podéis integraros en todo ese equipo, ¿no? Todo ese grupo de cooperantes a transmitir, pues, las distintas zonas, ¿no? en las que podemos cooperar. Y además ahora eso lo que tienes es el formato multimedia, que se puede comprobar, que trabaja tanto el aspecto literario, el aspecto audiovisual, como el aspecto radiofónico, y adaptándose a las nuevas tecnologías, que aparte es un impacto inmediato sobre la red, que a veces se lee más, se escucha más, se consume más información a través de la red, y hay que acompañar a los tiempos, incluso en tareas comunicativas. Además, yo recuerdo comentarios de muchos cooperantes, sobre todo en Níger, estuvimos recientemente allí, y acusaban precisamente esto, ¿no? Que no se sabía realmente en qué condiciones se estaba trabajando, y que cada vez era más complicado, era más difícil poder desempeñar su trabajo, por las trabas y las limitaciones que le ponía el gobierno, y obviamente pues de un dinero que ya tendría que haber llegado a la población base, y esto había que difundirlo. Yo creo que con estos medios que tú me cuentas, pues podemos llegar muy lejos.